¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que llega a los 50 con libertad financiera real y alguien que llega quebrado emocionalmente aunque tenga un trabajo decente? No es el talento, no es la suerte, ni siquiera es cuánto ganan al mes. Es algo mucho más incómodo que nadie se atreve a decirte. La gente rica dejó de pedir permiso para vivir su propia vida, mientras que la gente atrapada sigue esperando aprobación para cada maldita decisión que toman. Y aquí está la paradoja brutal que va a incomodarte, después de los 40 años, cuando finalmente tienes la experiencia y el conocimiento para tomar decisiones millonarias. Es precisamente cuando más peligroso se vuelve seguir agradando a todos. Porque a los 20, buscar validación es parte del aprendizaje, a los 40, buscar validación es la autopista directa hacia la mediocridad financiera y el vacío existencial. Mira, la sociedad moderna te vendió una mentira envenenada disfrazada de virtud. Sé amable, sé flexible, busca consenso, no incomodes a nadie. Suena hermoso, ¿verdad? El problema es que esa filosofía oscura de complacencia infinita te está costando literalmente millones en oportunidades perdidas mientras esperas que otros aprueben tu movida. Diógenes de Sinope, ese filósofo incómodo que vivía en un barril y se burlaba de reyes, entendió algo que los cursos de finanzas personales jamás te enseñarán: la verdadera riqueza no es acumular cosas. Es necesitar la aprobación de menos personas. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, le ofreció cualquier cosa que quisiera, Diógenes simplemente dijo: apártate, me tapas el sol. Sin negociar, sin agradecer excesivamente, sin buscar agradar al poderoso. Esa es la mentalidad de riqueza en su forma más pura y perturbadora. Y ahora respóndete con honestidad brutal: ¿cuántas veces en el último mes dejaste pasar una oportunidad de negocio, una inversión inteligente, o simplemente cobrar lo que realmente vales? ¿Porque no querías incomodar a alguien o porque necesitabas que otros validaran tu decisión primero? Cada vez que hiciste eso, firmaste un cheque invisible que algún día vas a tener que cobrar con intereses dolorosísimos. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente por qué buscar agradar después de los 40 no es una virtud sino un suicidio financiero en cámara lenta. Cómo esa necesidad de aprobación te está robando oportunidades millonarias que nunca volverán, y más importante, las 4 prácticas concretas que puedes implementar desde mañana para romper esa esclavitud moderna disfrazada de amabilidad. Te voy a contar historias personales que me costaron millones aprender, te voy a dar números específicos de cuánto dinero real pierdes cada año mientras esperas consenso. Y te voy a revelar el secreto sucio que toda persona con riqueza auténtica conoce pero que la filosofía en español políticamente correcta te oculta. Los que construyen imperios financieros no son necesariamente los más inteligentes, son los que tuvieron el valor de disgustar a las personas correctas en el momento correcto. Esto no es un video más de motivación barata con frases bonitas que olvidas en 2 horas. Esto es un despertar de conciencia sobre cómo tu necesidad infantil de ser querido por todos está literalmente destruyendo tu futuro financiero. Y si eso te incomoda, perfecto, porque la verdad incómoda siempre es más valiosa que la mentira cómoda que te mantiene pobre y atrapado. Mira, hay algo que nadie te cuenta cuando cruzas la barrera de los 40 años. Cada vez que dices sí cuando tu interior grita no, estás firmando un pagaré invisible que algún día tendrás que cobrar con intereses. Hace unos años, trabajé con un cliente que consideraba mi amigo. Era un tipo encantador, siempre con una sonrisa y una palmada en el hombro. Durante 3 años le presté mis servicios prácticamente regalados porque, bueno, éramos amigos y cobrarle lo justo parecía mezquino. Cuando hice las cuentas un día cualquiera, sentado frente a mi computadora con un café frío en la mano, me di cuenta de que había perdido el equivalente a 3 años completos de ingresos reales. 3 años de vida que regalé por no incomodar, por buscar esa aprobación que, al final, ni siquiera era genuina. La filosofía cínica de Diógenes de Sinope nos enseñaba algo brutal: la verdad incómoda siempre es más valiosa que la mentira cómoda, pero nosotros seguimos eligiendo la comodidad hasta que el costo nos ahoga. Ahora bien, este no fue solo un golpe a mi cuenta bancaria, fue una lección sobre los 3 costos invisibles que pagamos cuando vivimos agradando a otros en lugar de respetarnos a nosotros mismos. Primero está el dinero directo, ese que ves escaparse. No cobras lo que realmente vales porque sería incómodo,
aceptas proyectos mediocres que drenan tu energía pero no tu cartera, y cuando llega el momento de negociar, bajas la cabeza como si pedir tu valor fuera un acto de arrogancia. Luego viene el costo de oportunidad, ese asesino silencioso que nadie ve, mientras estás diciendo sí a lo mediocre para no disgustar a alguien, estás cerrándole la puerta a lo extraordinario que podría estar tocando. Y finalmente, el más brutal de todos, el desgaste energético. Cada sí falso que pronuncias te vacía por dentro, te roba la chispa, te deja sin combustible para cuando realmente importa. Es como vivir en una esclavitud moderna donde tú mismo eres el carcelero y la llave está en tu bolsillo todo el tiempo. Imagínate esto, tienes 40 años y decides abrir un restaurante, tu sueño de toda la vida. Pero cada cliente que cruza la puerta te dice cómo cocinar, qué música poner en el ambiente, a qué hora debes abrir y cerrar, incluso qué delantal usar. ¿Cuánto crees que duraría ese negocio? Exacto, cero. Porque un negocio sin criterio propio no es un negocio, es simplemente un favor eterno que termina quebrándote. La sociedad moderna nos ha vendido la idea de que ser flexible es una virtud, pero hay una diferencia abismal entre adaptabilidad inteligente y ausencia total de columna vertebral. Como decía Maquiavelo con esa claridad incómoda que caracteriza al pensamiento crítico auténtico, el que busca agradar a todos no gobierna nada, ni siquiera su propia vida. ¿Y si no gobiernas tu propia vida a los 40, cuando diablos planeas empezar? Pero aquí viene lo interesante, porque el problema no es solo lo que pasa afuera. Aquí está la paradoja más cruel que nadie te advierte: cuando tienes 20 años y no sabes nada del mundo, es completamente normal que busques validación en cada esquina porque estás aprendiendo. Estás construyendo tu criterio desde cero. Pero cuando llegas a los 40 y ya has recorrido el camino, ya has caído y te has levantado 1000 veces, ya sabes distinguir una buena decisión de una catástrofe disfrazada. Y aún así sigues buscando que otros aprueben tus movimientos, te vuelves invisible. No es que la gente no te vea físicamente, es que pierdes toda autoridad, todo respeto, toda presencia real. Es como tener un doctorado en ingeniería pero pedirle a tu sobrino de 15 años que revise tus cálculos antes de presentarlos. La filosofía en español tiene esta expresión perfecta: quien mucho abarca, poco aprieta, pero yo te digo algo peor: quien mucho consulta, nada decide, y quien nada decide, simplemente no existe en el tablero donde se juegan las partidas importantes de la vida auténtica. Te voy a contar algo que me avergüenza hasta el día de hoy, pero que encapsula perfectamente esta trampa. Hace unos años estaba en una junta directiva de una empresa mediana, nada gigantesco pero un proyecto sólido con futuro. Yo tenía la experiencia técnica, había visto ese mismo patrón destructivo en 3 empresas anteriores, sabía con certeza matemática que el rumbo que estaban tomando los llevaría directo al precipicio. Pero en esa sala había ejecutivos con títulos rimbombantes, gente que hablaba con esa confianza que da no saber lo suficiente para dudar. Y yo callé. Callé mi opinión experta porque no quería parecer arrogante, porque pensé tal vez ellos ven algo que yo no veo, porque el ego humano tiene esa fascinante capacidad de autosabotaje disfrazado de humildad. 8 meses después, la empresa quebró haciendo exactamente lo que yo sabía que fallaría. Ese silencio me costó credibilidad, me costó dinero en acciones, pero sobre todo me enseñó que el pensamiento incómodo que guardas por cortesía se convierte en la factura más cara que jamás pagarás. Porque aquí está el detalle que necesitas grabar a fuego: ese miedo a disgustar se disfraza de 3 formas muy convincentes. Primero te dice soy humilde, cuando en realidad lo que eres es cobarde. La humildad verdadera reconoce lo que sabes y lo que no sabes, pero no esconde su conocimiento por miedo al rechazo. Segundo te susurra soy de equipo, cuando la verdad incómoda es que no tienes columna vertebral. Ser de equipo significa aportar tu mejor criterio, no diluir tu experiencia en un consenso mediocre. Y tercero te convence con no quiero conflictos, cuando lo que realmente pasa es que tienes pavor de que te rechacen si muestras quién eres de verdad. Imagina un cirujano de 45 años con 20 años de experiencia entrando al quirófano para operarte. Pero antes de cada corte, sale corriendo a preguntarle a tu familia: ¿corto aquí o mejor aquí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Te dejarías operar por ese tipo? Jamás.
Porque entiendes instintivamente que la experiencia sin autoridad propia es absolutamente inútil, es como tener un Ferrari sin gasolina. Diógenes incómodo lo entendió cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo conocido, le ofreció cualquier cosa que deseara, y él simplemente respondió, apártate, me tapas el sol. No negoció, no agradeció excesivamente tratando de agradar al poderoso, solo pidió lo que necesitaba, que no le estorbaran su libertad interior. Ahora déjame hacerte una pregunta que probablemente te va a escocer un poco. ¿Cuántas veces este mes dejaste que alguien menos preparado que tú tomara la decisión final simplemente porque no quisiste incomodar o parecer dominante? Y más importante aún, ¿cuánto te costó ese silencio en términos de resultados reales? Porque cuando empiezas a sumar esos costos. Aquí viene una observación brutal que he confirmado después de años de tratar con gente que ha construido riqueza real, no la que se presume en redes sociales sino la que te da libertad genuina. Todos los millonarios que conozco tienen algo en común que nadie te dice en los libros de autoayuda. No esperan consenso para moverse. No convocan asambleas familiares para decidir si invierten o no. No hacen encuestas entre sus amigos para validar sus corazonadas financieras. Simplemente analizan, deciden y ejecutan, sabiendo que la velocidad mata más oportunidades que el error mismo. Hace años, me topé con un negocio que todos a mi alrededor calificaban de raro, era una combinación de tecnología educativa con manufactura tradicional. Algo que mi familia no entendía y mis amigos consideraban demasiado arriesgado. La presión era inmensa, las cenas familiares se convirtieron en tribunales donde yo era el acusado de irresponsable. Pero algo dentro de mí, llamémoslo intuición entrenada por la experiencia, me decía que había oro ahí donde otros veían basura. Invertí contra toda opinión externa, soporté meses de comentarios condescendientes y miradas de ya verás cuando fracases. Hoy, ese negocio extraño es mi principal fuente de ingresos pasivos, genera más que mi trabajo principal, y curiosamente, esas mismas personas ahora me piden consejos financieros. La filosofía cínica nos enseña que la mayoría vive en una cueva de ilusiones, y salir de esa cueva siempre implica caminar solo al principio. Maquiavelo escribió 3 reglas que la gente suele malinterpretar porque las lee con moral moderna en lugar de con pensamiento crítico estratégico, pero cuando las traduces al lenguaje del dinero después de los 40, se vuelven devastadoramente útiles. Primera, es mejor ser temido que amado, y no, esto no significa convertirte en un tirano déspotas, significa que es mejor ser respetado por tu criterio inquebrantable que ser querido por tu complacencia infinita. La gente que te respeta te busca para decisiones importantes, la gente que te quiere por complaciente te busca para que les resuelvas sus problemas sin asumir consecuencias. Segunda regla, los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, una frase incómoda pero cierta que se traduce así, la gente te perdonará que les digas que no a una mala idea. Pero nunca te perdonará que los arrastres a una decisión financiera desastrosa porque no tuviste el valor de negarte cuando sabías que estaba mal. Y la tercera, quizá la más letal, quien abandona lo que se hace por lo que se debería hacer aprende su ruina. Esto es el choque frontal entre el idealismo bonito de lo que deberías hacer según la sociedad moderna y el realismo crudo de lo que realmente funciona en el mundo real donde se construye riqueza verdadera. Piensa en esto con una analogía clara. A los 40 años ya no eres tripulante en el barco de tu vida, eres el capitán. Imagina que navegas y de repente se levanta una tormenta brutal, las olas golpean, el cielo se oscurece, y desde tu experiencia de años en el mar, ves claramente las rocas hacia donde la corriente los empuja. Pero tu tripulación, asustada y desorientada, vota democráticamente, sigamos derecho, cambiar de rumbo da miedo, ¿qué haces? Navegas hacia las rocas para no incomodar al equipo, para no parecer autoritario, para mantener la armonía hasta que todos se estrellen. No. Das la orden de cambiar el rumbo, alzas la voz si es necesario, asumes tu autoridad de capitán y si algunos se enojan, que se enojen. Pero llegas a puerto con todos vivos. Esa es la mentalidad de riqueza que nadie enseña en las escuelas de negocios. El liderazgo real implica decisiones solitarias, implica disgustar temporalmente a gente que después te agradecerá cuando vean los resultados. La sabiduría antigua de figuras como Diógenes de Sinope no se trataba de aislarse por odio a la humanidad.
sino de entender que la verdad incómoda y las decisiones correctas frecuentemente caminan en soledad antes de ser validadas por el tiempo. Y hablando de tiempo y de lo que éste te cobra cuando dudas. Déjame contarte algo que todavía me duele cuando lo recuerdo, una de esas heridas financieras que no sangran pero que te acompañan como una sombra incómoda cada vez que pasas por cierto barrio de la ciudad. Era 2015, y me topé con una propiedad en una zona que estaba a punto de explotar en valorización. Todos los indicadores estaban ahí, claros como el agua, nueva infraestructura planeada. Empresas mudándose al área, precios todavía ridículamente bajos. Mi instinto, refinado por años de observar mercados, me gritaba compra ahora. Pero en lugar de escuchar esa voz interior entrenada, decidí ser prudente y consultar a 7 personas diferentes, mi contador, 2 amigos inversionistas, mi hermano, mi exesposa, un colega y hasta mi vecino que alguna vez trabajó en bienes raíces. 6 meses de reuniones, cafés, análisis paralelos, opiniones contradictorias, miedos ajenos convirtiéndose en míos. Cuando finalmente todos me dieron su bendición tibia y decidí moverme, la propiedad ya valía el doble y quedó completamente fuera de mi alcance. Hoy, esa misma propiedad vale 5 veces lo que costaba cuando la vi por primera vez. El costo real de buscar consenso en lugar de confiar en mi criterio, literalmente millones de pesos que se evaporaron mientras yo pedía permiso a gente que no iba a asumir ni las ganancias ni las pérdidas. Esta es la crisis existencial que enfrentan miles a los 40, saben qué hacer, pero el vacío existencial de no sentirse validados los paraliza hasta que la oportunidad se esfuma como humo. Ahora hagamos un cálculo brutal que probablemente te va a estremecer un poco, pero que necesitas ver con claridad despiadada. Si a los 40 años te quedan aproximadamente 30 años productivos antes de que tu energía y tu enfoque comiencen a declinar naturalmente, y cada año pierdes apenas 3 oportunidades reales por miedo a disgustar a otros o por esperar aprobación externa, estamos hablando de 90 oportunidades perdidas en tu vida restante. 90 puertas que se cierran mientras tú consultas si deberías abrirlas o no. Ahora ponle números conservadores, imagina que cada oportunidad valiera solamente $10,000 en ganancia neta, una cifra modesta considerando decisiones de negocio, inversiones o movimientos profesionales a esa edad. Son $900,000 que literalmente se fueron mientras esperabas que otros dijeran sí a tu vida. Y eso siendo conservadores, porque las oportunidades reales a menudo valen 10, 20, 50 veces más. La filosofía oscura de pensadores como Diógenes Incómodo nos confronta con esta realidad, no es el universo el que te niega la abundancia. Eres tú mismo construyendo tu propia jaula con barrotes hechos de que dirán y necesito consenso. La esclavitud moderna no viene con cadenas de hierro, viene con cadenas invisibles de aprobación social que pesan más que cualquier metal. Existen 3 vampiros específicos que están chupando tu riqueza potencial en este preciso momento, y el más aterrador es que son invisibles hasta que decides verlos de frente. El primero es el comité invisible, esas voces de gente que no tiene ni tu experiencia, ni tu información privilegiada, ni tu contexto específico, pero cuya aprobación esperas como si fueran oráculos divinos que pueden ver tu futuro mejor que tú. El segundo vampiro es el que dirán financiero, esa voz paralizante que te susurra no tomes ese riesgo calculado porque si falla, todos van a decir que fuiste un tonto. Ignorando completamente que los que critican desde la comodidad de su mediocridad nunca están en la arena arriesgando nada. Y el tercero, quizá el más letal porque se disfraza de virtud, es la falsa prudencia, confundir la cautela estratégica que viene del análisis inteligente con la cobardía pura disfrazada de soy responsable. Imagina que estás jugando ajedrez contra un maestro de clase mundial. Cada vez que te toca mover, te levantas de la mesa y caminas entre los espectadores preguntando qué pieza deberías mover, hacia dónde, escuchando 20 opiniones contradictorias. Vas a perder. Siempre. Inevitablemente. Porque el ajedrez, como la construcción de riqueza y la vida auténtica, requiere decisión en tiempo real, no consenso en cámara lenta que llega cuando la jugada ya expiró. Diógenes de Sinope vivía en un barril con lo mínimo indispensable, y la gente pensaba que era pobre, pero él entendió algo que la sociedad moderna todavía no comprende: la verdadera riqueza no es tener más cosas. Es necesitar la aprobación de menos personas.
Y cuando empiezas a operar desde ese lugar de libertad interior, algo interesante sucede con tu forma de decidir. Aquí necesitamos hacer una distinción absolutamente crítica que la mayoría de la gente confunde, y esa confusión nos mantiene atrapados entre dos extremos igualmente destructivos. Dejar de agradar no significa convertirte en un imbécil insoportable que trata mal a todo el mundo. Simplemente significa tener criterio propio visible, audible, tangible, y no negociable en las áreas donde tu experiencia y tus valores te han llevado a conclusiones claras. Es la diferencia entre ser cruel sin razón y ser firme con respeto, pero entiende bien el orden, firmeza primero, respeto segundo, porque si inviertes esa ecuación terminas siendo respetuoso sin firmeza. ¿Qué es exactamente el problema que te trajo hasta aquí? Hace unos años tomé una decisión que cambió completamente la trayectoria de mis ingresos. Empecé a decir no a proyectos que pagaban bien, a veces muy bien, pero que drenaban mi energía como si tuvieran una manguera conectada directamente a mi alma. Proyectos con clientes demandantes que no respetaban mi tiempo, que llamaban a las 11 de la noche con urgencias que podían esperar, que cuestionaban cada decisión experta como si mis 20 años de experiencia fueran una opinión más en la mesa. El primer mes fue aterrador financieramente, no voy a mentirte. Pero 18 meses después, mis ingresos se habían duplicado porque finalmente tenía espacio mental y energético para enfocarme en lo correcto, en los clientes que valoraban mi criterio en lugar de contratar mi obediencia. Ahora bien, esto no es teoría abstracta de filosofía en español que suena bonito pero no sabes cómo aplicar. Son 4 prácticas concretas que puedes empezar a implementar desde mañana mismo, literalmente. Primera práctica, la regla de las 24 horas. Antes de consultar cualquier decisión importante con alguien más, espera 24 horas completas viviendo con esa decisión en tu cabeza, observando tus pensamientos, sintiendo tu respuesta visceral. Si en ese tiempo la decisión no se vuelve urgente hasta el punto de quitarte el sueño, ya tienes tu respuesta, probablemente ni siquiera necesitabas consultar, solo buscabas validación emocional. Segunda práctica, el no ensayado. Necesitas tener 3 formas distintas de decir no sin dar explicaciones largas que terminan siendo justificaciones patéticas. Practica estas frases hasta que salgan naturales, no es para mí, pero gracias por pensar en mí, no tengo espacio para eso en este momento de mi vida, aprecio genuinamente la oferta, pero no encaja con mi dirección actual. Nota cómo ninguna requiere que expliques tu vida, que des razones que puedan ser debatidas, que abras negociación donde no la quieres. Tercera práctica, el test del respeto. Cada vez que estés por decir no a algo o a alguien, hazte esta pregunta incómoda: si digo que no a esto, ¿perderé esta relación? Si la respuesta honesta es sí, entonces necesitas entender algo fundamental: esa nunca fue una relación real, era simplemente una transacción emocional donde tú dabas y el otro tomaba, disfrazada de amistad o de conexión profesional. Y cuarta práctica, quizá la más liberadora, el presupuesto de desaprobación. Acepta desde ahora, como parte de tu nueva normalidad, que cada mes vas a disgustar a entre 3 y 5 personas mínimo. Esto no es un fallo de carácter, no es señal de que te estés convirtiendo en alguien desagradable. Es simplemente la evidencia visible de que finalmente estás tomando decisiones propias en lugar de tercerizar tu vida a un comité que nunca asume las consecuencias. Piénsalo con esta analogía que va directo al punto: un chef de 45 años con 2 décadas de experiencia en cocinas de alto nivel no sale de la cocina a preguntarle a cada comensal cómo debe salar el platillo, cuánto ajo ponerle a la salsa, a qué temperatura exacta cocinar la carne. Confía en su paladar entrenado, en sus miles de horas frente a la estufa, en su criterio refinado por el fracaso y el éxito. Si a alguien no le gusta su comida, no es una tragedia existencial. Simplemente hay cientos de otros restaurantes en la ciudad donde esa persona puede comer. Pero ese chef jamás cocina por comité, porque sabe que un platillo diseñado para gustarle a todos termina sin personalidad, sin alma, sin el sello único que hace que la gente regrese específicamente a su restaurante. Maquiavelo lo dijo con esa claridad incómoda característica del pensamiento radical: el que quiere conservar su posición debe aprender a no ser bueno, cuando ser bueno lo destruye. No está promoviendo la maldad, está señalando que la bondad sin criterio, sin límites, sin la capacidad de decir no cuando es necesario,
termina destruyéndote a ti y frecuentemente a los que dependen de ti. Y cuando empiezas a operar con esta firmeza respetuosa, algo inevitable va a suceder en tu círculo social. Aquí viene la verdad incómoda que nadie te va a decir en esos videos motivacionales de 3 minutos que inundan las redes sociales, los primeros 6 meses después de que decides dejar de agradar a todo el mundo. Te vas a sentir profundamente solo. Y no porque todos se vayan corriendo como en una estampida dramática, sino porque cambian completamente las reglas del juego en tus relaciones, y eso desorienta tanto a los demás como a ti mismo. De repente, la gente que estaba acostumbrada a que siempre dijeras si se encuentra con uno firme y no saben cómo procesarlo. Las dinámicas que funcionaban cuando eras predecible y maleable se rompen cuando empiezas a tener columna vertebral visible. Hace años, tomé una decisión que sabía iba a costarme amistades, puse límites financieros estrictos y dejé de prestar dinero sin un contrato formal, sin plazos claros, sin consecuencias establecidas. Amigos de décadas, gente con la que había compartido momentos importantes, simplemente se alejaron cuando vieron que el cajero automático emocional había cerrado. Fue doloroso como el demonio, no voy a romantizarlo. Hubo noches donde cuestioné si estaba haciendo lo correcto, si quizá estaba siendo demasiado duro, si la soledad valía el precio. Pero algo fascinante sucedió, las amistades que sí se quedaron, las que sobrevivieron al filtro de mis nuevos límites, se volvieron infinitamente más sólidas, más auténticas, más profundas. Porque finalmente estaban basadas en respeto mutuo real, no en lo que yo podía proveerles. Este proceso funciona como un filtro natural implacable que separa 3 tipos específicos de personas de tu vida, y aunque duele en el momento, es el regalo más grande que puedes recibir para tu despertar de conciencia. Primero se van los que solo estaban ahí por lo que dabas, tu tiempo ilimitado, tu dinero sin preguntas, tu capacidad de resolver sus problemas mientras descuidabas los tuyos. Estas personas desaparecen rápido, casi con un puff mágico, porque una relación transaccional sin transacción ya no tiene razón de existir. Segundo se van los que necesitaban que fueras pequeño para sentirse grandes, esa gente que se alimentaba de tu inseguridad, de tu necesidad de aprobación, de tu costumbre de minimizarte en conversaciones para que ellos brillaran. Cuando empiezas a ocupar tu espacio completo, cuando dejas de encogerte, se sienten amenazados y buscan a alguien más que siga jugando ese rol. Y tercero, quizá los más peligrosos, se van los que confundían tu amabilidad con debilidad, creían que porque eras gentil y considerado, podían pasarte por encima, ignorar tu opinión experta, tratarte con condescendencia. Cuando descubren que la amabilidad y la firmeza pueden coexistir perfectamente en la misma persona, se desorientan y prefieren irse a buscar víctimas más dóciles. Lo que queda después de esta purga dolorosa es oro puro, personas que genuinamente respetan tu criterio, que buscan tu opinión porque valoran tu experiencia, no tu aprobación incondicional. Que entienden que cuando dices no no es un rechazo personal sino simplemente el ejercicio legítimo de tus límites y prioridades. Imagina un árbol que durante años ha estado dando frutos malos, amargos, tóxicos, porque estaba plantado en un suelo contaminado de complacencia y miedo al rechazo. Muchos pájaros venían a ese árbol, lo llenaban de ruido y movimiento, creaban la ilusión de que el árbol era popular y exitoso. Pero cuando ese árbol decide cambiar, cuando sus raíces buscan tierra mejor aunque eso implique un proceso doloroso de transformación y empieza a dar frutos buenos, nutritivos, honestos, algo inevitable sucede. Algunos pájaros se van. Los que solo querían frutos fáciles aunque fueran malos, los que se habían acostumbrado a esa toxicidad, simplemente vuelan hacia otro árbol más complaciente. Pero con el tiempo, llegan pájaros diferentes, pájaros mejores, pájaros que realmente aprecian la calidad de esos frutos nuevos y están dispuestos a quedarse no por conveniencia sino por genuino valor. No se trata de tener más ramas llenas de cualquier pájaro, se trata de tener raíces más profundas que atraigan a las criaturas correctas. Y aquí viene la lección final de Diógenes de Sinope que cierra todo este pensamiento incómodo. Ese filósofo murió solo en su barril, sin ceremonias pomposas, sin multitudes llorando su partida, pero completamente libre. Habiendo vivido cada día según su verdad más profunda sin negociar su esencia por aprobación social. Entonces la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche es simple pero devastadora.
¿Prefieres morir rodeado de 100 personas que realmente nunca te conocieron porque siempre estuviste usando una máscara de complacencia? ¿O prefieres morir en relativa soledad pero habiendo vivido auténticamente, habiendo dicho tu verdad, habiendo sido exactamente quien eras sin disculpas ni negociaciones? Entonces aquí estamos, al final de este recorrido incómodo por una verdad que probablemente ya sabías en el fondo pero que te daba miedo admitir. Tu necesidad de agradar a todos no es una virtud. Es la cadena invisible que te mantiene atado a una vida financiera mediocre y a una existencia que no te pertenece realmente. Y ahora viene la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche, la que separa a los que simplemente consumen contenido de los que realmente transforman su vida. ¿Qué vas a hacer diferente mañana? Porque aquí está la trampa en la que cae el 95% de la gente que ve este tipo de contenido. Asienten con la cabeza, dicen tiene razón, necesito cambiar. Sienten esa chispa de motivación recorriéndoles el cuerpo, y luego, nada. Vuelven a su rutina de pedir permiso, de buscar consenso, de callar su opinión experta porque no quieren incomodar, y dentro de 5 años siguen exactamente en el mismo lugar, solo que más viejos y más resentidos. No seas esa persona. La filosofía cínica de Diógenes Incómodo no era teoría bonita para debatir en cafeterías, era una forma radical de vivir que requería acción inmediata y consistente. Déjame hacerte 3 preguntas brutalmente honestas que necesitas responder ahora mismo, no mañana, no cuando estés listo, sino en este preciso instante. Primera, ¿cuál es esa decisión financiera o profesional que ya sabes que debes tomar pero que has estado posponiendo porque necesitas que otros te den permiso? Escríbela, ponle fecha límite y comprométete a ejecutarla en las próximas 72 horas sin consultar a ese comité invisible que de todas formas nunca va a asumir las consecuencias de tu vida. Segunda pregunta, ¿a quién específicamente le vas a decir no esta semana, sabiendo que probablemente se va a molestar pero que ese no va a recuperar tu tiempo, tu energía o tu dinero? Ponle nombre y apellido a esa persona o situación, porque lo vago no se ejecuta y lo específico no tiene escapatoria. Y tercera, la más incómoda, ¿qué versión de ti mismo vas a ser a los 50 años? ¿El que construyó riqueza real y libertad interior porque tuvo el valor de disgustar a las personas correctas o el que sigue atrapado en un trabajo que odia, en relaciones transaccionales? ¿En una vida diseñada por el miedo al rechazo en lugar de por la búsqueda de la vida auténtica? Mira, la sociedad moderna te va a seguir vendiendo la ilusión cómoda de que puedes tenerlo todo sin incomodar a nadie, que puedes construir riqueza siendo infinitamente flexible y complaciente. Que la verdad incómoda puede ser suavizada hasta que deje de ser verdad. Pero tú y yo sabemos que eso es basura. El pensamiento crítico real, el que genera resultados tangibles en tu cuenta bancaria y paz genuina en tu interior, requiere que estés dispuesto a caminar solo cuando sea necesario. A ser malinterpretado por gente que vive en la cueva de sus propias ilusiones, a soportar esos 6 meses de soledad incómoda mientras el filtro natural separa a los vampiros emocionales de las conexiones auténticas. Este no es un camino fácil, nunca lo ha sido. Diógenes de Sinope murió solo en su barril, sin ceremonias pomposas ni multitudes llorando, pero completamente libre. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque te voy a decir algo que aprendí después de perder millones por buscar aprobación. La soledad temporal de decidir solo es infinitamente preferible a la soledad permanente de vivir una vida que no es tuya rodeado de gente que nunca te conoció realmente. Así que aquí está tu tarea, tu misión si decides aceptarla, en las próximas 24 horas, toma una decisión basada únicamente en tu criterio, sin consultar a nadie, sin buscar validación externa. Sin ese comité invisible que te paraliza. Puede ser algo pequeño al principio, decir no a un compromiso que drena tu energía, cobrar el precio real que vales en lugar del descuento que mantiene la relación. Invertir en esa idea que tu intuición entrenada te dice que va a funcionar aunque otros la vean rara. Empieza pequeño si necesitas, pero empieza. Porque la libertad interior y la mentalidad de riqueza no se construyen con grandes gestos épicos, se construyen con microdecisiones diarias donde eliges tu criterio sobre la aprobación ajena. Y si esto resonó contigo, si algo dentro de ti se despertó aunque sea un poco, entonces suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones.
Porque vamos a seguir profundizando en estas verdades incómodas que la filosofía en español mainstream nunca va a enseñarte. Vamos a hablar de cómo construir riqueza real sin vender tu alma, cómo desarrollar pensamiento incómodo que te separe del rebaño. Cómo aplicar la sabiduría antigua de filósofos como Diógenes a los problemas financieros modernos. No es contenido para todos, solo para los que están hartos de vivir en piloto automático buscando aprobación y están listos para el despertar de conciencia que cambia todo. ¿Eres uno de ellos? Demuéstralo. Suscríbete, activa las notificaciones, y nos vemos en el próximo video donde vamos a destruir otra mentira cómoda que te mantiene pobre y atrapado.